Bendecido día en el Señor. Hoy sábado, 19 de febrero del 2022. Queremos compartir con ustedes, hermanos míos, el Evangelio del día, la palabra de Dios. También queremos compartir la primera lectura del apóstol Santiago, que es importante en este tiempo de reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, que no se pongan tantos de ustedes a enseñar como maestros, pues a los que enseñamos se nos juzgará con mayor severidad. Todos fallamos en muchas cosas, y quien no falla al hablar es hombre perfecto, capaz de dominar todo su cuerpo. Piensen que a los caballos les ponemos el freno en el hocico para hacerlos obedecer y para dirigir, así todo su cuerpo. Fíjense también en los barcos, son muy grandes, los empujan vientos muy fuertes y sin embargo el piloto los dirige a su arbitrio por medio de un pequeñísimo timón. Pues lo mismo pasa con la lengua. Es un órgano muy pequeño que se cree capaz de grandes cosas. Bien saben ustedes además que es un fuego insignificante, encendía todo un bosque, pues la lengua es un fuego y encierra en sí todo un mundo de maldad. Es uno de nuestros órganos y sin embargo contamina el cuerpo entero. Prendida por el infierno, encendía todo el curso de nuestra existencia. Por otra parte, toda clase de fieras y aves, de reptiles y animales marinos se pueden domar y han sido domados por el hombre, pero ningún hombre ha podido domar la lengua, que es una constante amenaza, cargada de veneno mortal. Con la lengua bendecimos al que es nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Compartimos el Evangelio en este día de San Marcos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaba asustado. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús los mandó que no contara a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí. ¿Qué querría decir eso de resucitar entre los muertos? Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido, ya lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios es un aliciente, pero también Dios corrige nuestro comportamiento y nuestra forma de actuar.
La carta de Santiago habla de algo que es muy serio y hay que reflexionarlo mucho. Dice que con la lengua, la lengua es un órgano con el cual alabamos a Dios, pero asimismo terminamos hablando pestes de lo que Dios ha creado y es el mismo hombre. Y el Santiago nos dice al final de su carta que no debe ser así, que observemos nuestro comportamiento, que miremos lo que estamos haciendo, porque el hombre que en realidad se cree hombre y hombre de bien, hombre de Dios, no tiene por qué entrar a hacer juicios humanos. Estamos tentados a hacerlo, sí, y muchas veces lo hemos hecho, ¿no? A cuestionar el comportamiento ético o moral, o en su trabajo, en su disponibilidad. Y hoy en día, en el tema social y político, ya que se avecinan unas elecciones, pues tendemos a opinar mucho sobre las personas, ¿no? Específicamente sobre los candidatos. La Conferencia Episcopal Colombiana hoy se ha pronunciado, hoy no, en el día de ayer se pronunció, y hicieron un llamado al pueblo colombiano, específicamente que buscaran candidatos que fueran hombres de Dios, hombres que mostraran en realidad un comportamiento digno y adecuado en sus obras y en sus acciones. No de palabra, no un hombre que aparezca de la noche a la mañana y se persigne y vaya a misa, entonces ya a partir de ahorita hasta el día que lo eligieron. No. Hombres que definitivamente muestren con sus acciones y muestren con su comportamiento ético y moral que son hombres de Dios, que son hombres que respetan la vida, que son hombres que no están de acuerdo con el aborto, que no están de acuerdo con la eutanasia. ¿Y por qué lo digo directamente así? Porque es que mucha gente dice, no, es que todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiere pensar. Sí, Dios permite eso. Pero como esto es un mensaje de Dios, yo tengo que ser claro en la posición que Dios tiene con respecto a esos temas. Y Dios no quiere la muerte de sus criaturas, quiere la vida. Por eso murió en la cruz. Y por eso tenemos en el Evangelio y en el pasaje de San Marcos, específicamente, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En el capítulo 9, versículo 2 al 13. ¿Qué nos está presentando el Señor? Se presenta en su grandeza, se presenta en toda su altivez, en todo lo que Él es como Dios. Se transfigura y lo vemos manifestado como todo un Dios. Dice que es una blancura que nunca se había visto y aparecen las figuras de Moisés y Elías, la ley y los profetas. Dice San Pedro dice, qué bien se siente aquí. Y escuchan una voz del cielo y dicen, este es mi Hijo amado, escúchenlo, escuchen a Jesús, escuchen la voz de mi Hijo amado, que viene a pedirles que por favor actuemos de la manera correcta y adecuada, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, en nuestra forma de ser, en cuidar de nuestra familia, de nuestros esposos, de nuestras esposas, de nuestros padres, de nuestros hijos. Es un llamado a la cordura, es un llamado a comportarnos y a invitar a los demás con nuestras acciones a ser coherentes en nuestra fe. Es muy fácil terminar diciendo cualquier cantidad de improperios, ¿no? Contra las demás personas cuando se equivocan o cometen muchos errores, sea quien la cometa. Pero repetir los errores de los demás, ¿sí? Y estar en esa constante creo que no edifica, Y lo más importante es que nosotros aportemos un granito de arena a la construcción de una sociedad, a la construcción del reino de Dios, porque el reino de Dios se construye desde los actos de fe.
desde los actos de Dios. Eso es el reino de Dios. ¿Sí? Y se comienza a construir aquí, pero Jesús nos muestra en la transfiguración que todos pasamos de este reino humano, de este caminar terrenal, a un caminar espiritual. Y ahí nos vamos a encontrar con Él. Muchos creerán que no, muchos creerán que no, Dios no existe, y sí existe. Muchos dirán, es que después de esta vida no hay otra vida y no hay juicio, y sí lo hay. Para el que no lo hay, el que pensó habiéndolo y llega a ese punto y no lo hay, no tiene ningún problema, no perdió su tiempo, téngalo por seguro que no. Pero para el que creyó que nunca lo hubo y se encuentra con la realidad de que sí hay un juicio y que me tengo que presentar delante de Dios con mis manos llenas de ¿qué? Y no es con pecados, porque Dios no juzga sobre el pecado. ¿Sabe con qué juzga? Porque no es un tema, sí es un juicio, pero se juzgará a las personas en el amor. Y juzgar a las personas en el amor es en el bien que yo le hice a los demás durante mi existencia en este plano terrenal. Mientras pasamos de la presencia de este mundo a la presencia real, divina de Dios Padre Todopoderoso. Queridos hermanos, reflexionemos en este sábado. Pidámosle a Santa María Virgen que nos ayude a encontrar un camino adecuado y correcto y no a ser tibios, ni acomodarme a, a criterios humanos, donde yo te tengo que, como intento caerte bien a ti, opino como tú o estoy de acuerdo contigo. Entonces termino tomando criterios de un lado y criterios del otro. No, a Dios no le sirven las cosas tibias, a Dios le sirven que usted camine con Él. O sea, le diga, Cristo lo ha dicho muchas veces, el que no está conmigo está en contra mía. El que no camina conmigo y el que no recoge conmigo desparrama. Cristo Él es claro en sus decisiones. Nosotros queremos acomodarlo de otra manera, pero eso no es como nosotros lo querramos acomodar. Es como Cristo nos lo muestra. Así, queridos hermanos, reflexionar para tomar las decisiones más adecuadas, sabias y santas, no desde nuestros criterios humanos, sino desde la Sagrada Escritura, lo que Cristo nos pide, que defendamos la vida, que defendamos el entorno común, el bien común, ¿sí? Que denunciemos cualquier acto que vaya en contra del bienestar común nuestro, no de unos grupos específicos, de unas pequeñas, no, en general, ¿sí? Lo que nos da vida, que es dar vida, proteger a nuestros niños, proteger a nuestras mujeres, el empleo, el tema de la corrupción, todas esas cosas. Pero eso solamente se sana en el corazón del hombre. Cuando se sana en el corazón del hombre y Dios lo sana, ahí comenzamos a construir una sociedad mejor. Queridos hermanos, sigamos pidiéndole a Santa María Virgen, a San José, a todos los santos, ángeles y arcángeles que nos acompañen en este proceso de conversión, de purificación y de cambio en el reino de Dios. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Seguimos orando por la paz en el mundo, en Arauca, en norte de Santander, en todos los departamentos de nuestras regiones que se ven con estos temas de violencia. Y ante todo, queridos hermanos, sigamos orando juntos por la paz de nuestro país. Dios los bendiga y que tengan un feliz fin de semana.